Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevamente por acá. Saludos a todos y todas que tienen ahí unos minutos para escucharme en este canal, pues que mi intención es colaborar más con la parte del diseño y la enseñanza del análisis estructural y el diseño. Esta vez seguimos con la serie pues de resolución de los ejercicios de la guía de estudio. Ahora vamos al de ejercicio o el ítem número 6. Se nos está solicitando. Para la viga en cantilever de la figura se pide aislar el segmento de 25 por 12.5 por 5 centímetros que aparece achurado. Después, en un diagrama de cuerpo libre de dicho segmento, indicar la localización, la magnitud y el sentido de todas las fuerzas resultantes que actúan en él debido a los esfuerzos por flexión y por cortante. Entonces, fijémonos bien, ¿qué tenemos que hacer acá? El proceso es el convencional, es decir, hay que resolver primero la estática del problema, encontrar reacciones si es necesario, o aplicar varias veces el método de las secciones. Aunque en esto podríamos tomar las siguientes consideraciones. Uno, ya sea dibujar el diagrama de cortante y de momento para sacar los esfuerzos. O dos, ir cortando. En un corte justo a la sección inicial y otro corte justo en la otra sección. Es decir, fijémonos bien. Necesariamente tenemos que tener acá un corte. Necesariamente tenemos que tener acá un corte en esta sección de aquí y esta otra sección de acá. Entonces, para hacer esos cortes, los vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener nuestro elemento de viga. Vamos a tener aquí esta carga de 680 kilogramos. Entonces, primer corte será igual acá a una distancia de, las unidades están en centímetros, de 125 centímetros. Entonces, fijémonos bien, cuando hacemos un corte, sabemos bien de que si este sistema está en equilibrio, cualquier sistema también lo debe estar. Entonces, al hacer el corte, vamos a tener aquí como vamos a aislar mentalmente una sección de la otra. Ese es el corte que estamos nosotros realizando. Entonces, y esta otra sección de acá, es igualmente 25 más 100, 125 centímetros. Entonces, la pregunta acá, fijémonos bien, si nosotros queremos trabajar con la sección A antes del corte, esta sección A y esta sección B, en esta parte a la izquierda necesariamente tenemos que calcular las reacciones y después calcular nuevamente aquí en este corte. Por lo que es más sencillo calcular directamente con la porción A. Entonces tenemos aquí 680 kilogramos y aquí obtener tanto cuánto es el cortante que se va a tener aquí interno en esta sección como el momento. Entonces, y luego hacemos otro corte a otra distancia. Por lo que ahora mejor, antes de seguir con esto, incluso podríamos escribir una ecuación para mayor facilidad de la siguiente manera. Vamos a tener aquí que a un corte, vamos a tener acá, tenemos este elemento de viga, tenemos esta carga que vamos a llamar P y justamente vamos a medir. Vamos a poner aquí nuestro inicio de nuestro sistema de coordenados y mediremos hacia la izquierda. Hacia acá será X. Entonces, de esa forma, tendríamos un cortante. Recordemos una cosa. Las convenciones de signo tienen que ver, uno, con cómo se aplican las cargas externas en un sistema mecánico y otro, cómo están orientadas internamente esas fuerzas y sus convenciones respectivas. La convención que por lo general se utiliza en algunos libros de texto, como Hibbeler, como eh, este James Deere o Ferdinand Beer, eh, tienen que ver con que el cortante va a generar un efecto donde, si lo vemos de esta manera, pues el elemento tiene un deslizamiento hacia arriba, o mejor decir que el cortante va a tender a hacer girar a nuestro sistema
en sentido horario. Entonces, el cortante positivo aquí lo podríamos suponer de entrada como hacia arriba. Este cortante B hace un giro horario, por lo que internamente podríamos clasificarlo como un giro positivo. Mientras que el momento, ya sabemos que el momento para que sea positivo necesariamente tiene que comprimir la fibra superior de la viga y tensionar la fibra inferior. Esto de acá es una convención de un momento que es positivo. Entonces ya tenemos eso, ya lo tenemos ahí en pantalla. Bueno, sigamos, escribamos nuestra ecuación. ¿Cómo sería acá? Tomando el cortante. El cortante es sumatoria de fuerzas en Y igual 0, positivo hacia arriba. Entonces tendríamos menos P más B. No hay ninguna otra fuerza, no. Esto es igual a 0. Por lo tanto, nuestro cortante va a ser igual a P. Es nuestra primera ecuación. Ahora, ¿cuál otra ecuación podríamos escribir? Sumatoria de momentos respecto a cualquier punto. Recordemos que acá, como estamos considerando que va a haber un equilibrio, entonces con el establecimiento de estas ecuaciones, sumatoria de fuerzas en Y o sumatoria de momentos, forzamos al sistema a que esté en equilibrio y de esa manera obtenemos los valores que se requieren para que se respete ese equilibrio. Entonces, ¿cómo sería? Va a ser igual. Sumatoria de momentos, vamos a sumar momentos aquí para que la fuerza B no genere ningún momento. Entonces tendríamos nuestro momento. Ahora fijémonos bien. La convención de signo de este momento interno es positivo para efectos de tensión-compresión en cuanto a la sección transversal de la viga. Pero en las convenciones de cálculo con las ecuaciones de equilibrio, todo momento que tenga una dirección positiva va a ser aquel que tiende a girar en sentido antihorario. Este momento está aplicado a horario, entonces sería menos m. Ahora, el sistema de menos p tendría igual, es negativo porque tiende a girar en sentido horario. Entonces sería menos p por la distancia, que en este caso es x, es igual a 0. Entonces, m es igual a menos p por x. Entonces, de esta manera nosotros pues, ya podemos calcular cuál es el valor que se va a tener en tanto en una sección como en otra utilizando una ecuación para no tener que hacer una o más corta. Lo que tenemos que hacer es tener cuidado pues al momento de leer nuestros esfuerzos como tal. Ok, perfecto, veamos. Entonces tendremos una sección inicial. Mejor dicho, la primera sección va a ser cuando x es igual a, recordemos que estamos midiendo desde aquí para la izquierda, este es x, entonces x1 será 100 centímetros y x2 será más 25, 125 centímetros. Entonces aquí, ¿cuánto vale el cortante? ¿Cuánto vale el momento en esas dos secciones? Calculemos. Entonces, consideremos. Primera sección. Cuando x es igual a 100 centímetros. Entonces tendríamos nuestro cortante es igual a P es igual a 680 kilogramos y nuestro momento es igual a menos 680 kilogramos por X. X es 100 centímetros. Entonces nuestro momento es igual a menos 680 y le colocamos los dos ceros. Entonces tendríamos ahí igual a 68.000 kilogramos por centímetro. Entonces ya tenemos nuestro cortante y nuestro momento. Ahora, cuando X es igual a 125 centímetros, nuestro cortante es igual, este es 2, este es 1, este es 1, este es 1, este 2, se mantiene igual, 680 kilogramos, pero nuestro momento 2 es igual a menos 680 kilogramos por 125 centímetros. Entonces, M2 igual, haciendo el cálculo, 680 por 125, eso nos da 85.000 menos 85.000 kilogramos por centímetros. Ahora, ok, ya tenemos justo en esas secciones
cuánto vale el cortante y cuánto vale el momento. Vemos que el cortante es, pues, es constante, pues no va a haber ningún cambio a lo largo de la longitud, pero sí el momento sí nos va a variar, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos ese corte? ¿Cómo aislamos ese elemento? Aquí es donde tenemos que hacer varias secciones. O sea, es decir, lo primero, tenemos esta viga. Si nosotros cortamos aquí y aislamos, o sea, la primera sección, entonces lo que vamos a tener es que aquí, justamente, el cálculo que acabamos de hacer son aquellas acciones que actúan directamente aquí. Nuestro cortante es 680 y ahora nuestro momento. Por la tercera ley de Newton ya sabemos que toda acción, o sea, toda acción y reacción, pues, o sea, es igual, en misma magnitud pero sentido opuesto. Entonces hay que manejar el equilibrio a nivel de sección. Invertimos la dirección. Perfecto. Ahora, ya tendríamos esta sección. Y esta sección la llevamos acá. Entonces, la llevamos acá. Entonces tendríamos este cortante y este momento. Ahora hagamos el corte justamente aquí, 25 centímetros más hacia la izquierda, 25 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Lo siguiente. Si cortamos, y nosotros ya sabemos que nuestros valores justo al corte son estos de acá, que serían 680 y 85.000. Entonces hagamos aquí la representación. Tendríamos 680 kilogramos y un momento negativo de ¿cuánto? Tendríamos aquí 85.000 kilogramos, o mejor dicho, llamémoslo M2. Aquí vamos a tener M1 y el cortante hacia abajo 680 kilogramos. Entonces ya tendríamos las dos fuerzas. Hicimos el corte y justo donde hacemos el corte es donde queremos aislar nuestro sistema. Ya teníamos aislado pues con este elemento de acá. Entonces ahora, ¿qué sucede? Hay que ver si este sistema aquí, justo en este corte, está en equilibrio. Es necesario. Recordemos que la distancia que tenemos acá son 25 centímetros. Entonces, nuestro momento 1 es igual a, ¿cuánto es acá? ¿Cuánto es el momento 1? 68.000 kilogramos y el momento 2 es 85.000 kilogramos aquí por centímetro y acá 85.000. Estoy obviando por el momento los signos. De todos modos, nuestros signos ya nos los da esto de acá. Entonces, comprobemos el equilibrio porque es necesario siempre. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Entonces tendríamos 680, que es la primera fuerza, menos 680 kilogramos. Aquí esto es igual. Esto da igual 0 igual 0. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir pues, de que esto tenga un significado más que estrictamente matemático, donde nos comprueba que llegamos a una solución trivial. Al llegar a una solución de esta manera, nuestro sistema está en equilibrio. Es decir, ya la ecuación de equilibrio independiente de sumatoria de fuerzas ha sido satisfecha. ¿Ok? ¿Qué sucede con el momento? Entonces, hay que necesariamente tomar momento aquí. Momento en este corte O. Entonces, sumatoria de momento igual a 0. Positivo para acá. Entonces tendríamos el M2 es positivo, que son 85.000 kilogramos por centímetro. Menos el M1. Recordemos que estamos aquí siguiendo los signos. 68.000 kilogramos por centímetros. Ahora hay que sumarle la porción que va a participar de 680 kilogramos por 25 centímetros. Entonces, recordemos que aquí 68.000 es 680 por 100.
¿Ya? Ahora, si sacamos 680 como factor común, es como que tuviéramos 680 por 100 más 25. Y 680 por 125 era el cálculo que teníamos del M2. Entonces, aún así, si hacemos esa operación, 68.000 más 680 por 25 nos da 85.000. Entonces, igualmente, estamos comprobando pues que en nuestro sistema no hay ningún inconveniente y está en equilibrio. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra sección aislada. Pero solo hemos hecho el aislamiento, es decir, verticalmente. Es decir, con dos cortes. Uno necesariamente acá, recordemos que este es 1 y este acá en 2. Pero se pide aislar ahora esta distancia de acá. O sea, este corte 3. Para eso, entonces hay que mantener siempre la misma convención, es decir, ahora hay que cortar aquí a cuánta distancia. Recordemos a ver a cuánta distancia estamos cortando. A 12.5 desde la parte inferior. Y esta tiene 20 centímetros toda la sección. 12.5 y 20. Entonces, de aquí para acá va a ser 12.5 y toda esta altura va a ser igual a 20. Entonces 20 menos 12.5 nos da 7.5 centímetros. Sumándolo, pues nos da 20. ¿Para qué queremos eso? Entonces, fijémonos bien. Si nosotros hemos hecho el análisis a lo largo de la longitud, bien podríamos hacer como darle una vuelta. Es decir, como este elemento, darle una pequeña vueltecita para que podamos considerar lo mismo. ¿Ya? Y para tener la intención de que vamos a cortar en un punto, tratando de reflejarlo mentalmente. ¿Ya? Pero aún así, ya sabemos que vamos a tomar y vamos a hacer la metodología que hemos hecho, hacer un corte imaginario y lo que se debe de cumplir es que una porción y la otra porción ambas estén en equilibrio. Y aparte de eso, cuando se una la sección, esté en equilibrio. Entonces, cortemos. Para eso, entonces, venimos acá, cortamos este elemento y tendríamos este elemento de acá. Aunque también, pensándolo bien, veamos una manera un poquito más, ya sé, para que lo veamos un poquito más fácil. Ya sé lo que vamos a hacer. Miren. Y es como se debe proceder para ser un poco más racional. Como se nos solicita calcular todas las fuerzas resultantes que actúan debido a los esfuerzos por flexión y por cortante, para hacer un buen corte, no es adecuado haberle hecho como yo lo hice. ¿Por qué razón? O sea, no es adecuado teniendo todas estas fuerzas concentradas haciendo el corte. ¿Por qué razón? Porque esta fuerza concentrada representa la integración de todos los esfuerzos a lo largo de la altura de la sección. Entonces, ahora hay que representar esas fuerzas a nivel de esfuerzos y después ya con los esfuerzos ahí sí hacemos el corte, separamos las secciones y ya representamos la intensidad en cada uno de esos cortes de los esfuerzos. Con esas intensidades de esfuerzos hacemos equilibrio y obtenemos las otros componentes de esfuerzo en el corte horizontal que necesitamos y con ese esfuerzo pues ya hacemos la concentración de fuerzas y ya lo podemos representar de una manera discreta. Recordemos a nivel sencillo que toda fuerza en sí, toda fuerza concentrada, no es más que una suposición de una entidad matemática donde representamos la integración sobre una región de una intensidad de esfuerzo. Es decir, el esfuerzo que está acá, para representarlo matemáticamente de una manera discreta, necesitaríamos obtener una fuerza que es igual a este esfuerzo mismo por el área que está acá. Este sería
nuestra área. Entonces, y esto es viceversa, se cumple, es decir, es biunívoca esta función, se cumple para los esfuerzos como para la fuerza discreta, a como lo contrario. Entonces, haremos eso. Ya con nuestros valores de nuestros elementos ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar primero nuestra viga T. Tenemos aquí nuestra viga T, fijémonos bien. Nuestra viga T. A modo de esquema, los esfuerzos de flexión se van a representar de la siguiente manera. Hay que calcular un eje neutro. Este eje neutro, los esfuerzos van a variar respecto a él mismo y van a tener sus intensidades máximas en los extremos. Entonces, esto lo haremos un poquito más, más extenso. Por ahí. Esfuerzo aquí abajo, esto aquí, esto varía por acá, esto viene como por aquí, esto viene como por acá, y después llega aquí y es 0. Fíjense bien, y esto de aquí es 0. Si es un momento positivo, entonces va a comprimir nuestro esfuerzo aquí directamente. ¿Ya? Y si es negativo, pues va a tensionar, no, perdón, es positivo arriba, comprime arriba y tensiona en la parte inferior. ¿Okay? Entonces, esta es la altura del eje neutro. Si hacemos un corte a nivel del eje neutro, pues prácticamente el esfuerzo ahí, o sea, si hacemos un corte como tal, aislamos en una sección aquí a lo largo, entonces tendríamos lo siguiente. Aislamos acá y solo vamos a tener la participación de estos esfuerzos que están aquí, que son de tensión. Entonces, para lograr equilibrio, hay que primero tener en cuenta cómo ese esfuerzo en esta sección se va a distribuir tanto horizontalmente como en una distancia D definida, que es la que teníamos nosotros en nuestro análisis, que son 25 centímetros. Entonces, este esfuerzo puede ser que tenga una distribución donde primero en esta sección los valores de tensiones van a ser un poco menores, pero vamos a tener que requerir alguna componente concentrada que equilibre estas dos fuerzas. Entonces, eso hace que aquí, en esta cara, este esfuerzo de flexión genere un esfuerzo, pues, cortante, y ese esfuerzo de cortante, su concentrada, es decir, su resultante, vamos a representar aquí como este B, más la resultante de este esfuerzo 2 y la resultante de este esfuerzo 3, se va a cumplir que en sumatoria de fuerzas en X igual 0, considerando que para acá es X, se cumple que menos R2 menos B más R3, que es igual a 0. ¿Ok? Vamos a ver si lo bajamos un poquito. A ver aquí. Ahí. Está bien ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que R3 va a ser igual a B más R2. Es decir, él se va a descomponer. O mejor dicho, pues el esfuerzo va a ser una combinación lineal de resultantes en una sección definida de una longitud y el esfuerzo que actúe en la cara posterior. Pero esto es a nivel de eje neutro, o sea, la parte más fácil. Al final esto se puede concentrar como un medio de la base por la altura. Vemos cuánto es el momento que está allá, igual. Pero se hace un poquito más complejo porque habría que ver cuánto es la altura del eje neutro y tener en cuenta si ese corte va a ser, o ese plano, va a estar definido. Si ese corte va a estar definido, ya sea, si es acá, pues sería entonces aquí una pirámide, ¿no? Entonces hay que jugar con la geometría del problema. Entonces,
la explicación es esta. Hay que representar para las dos secciones, tal como lo hemos hecho aquí el corte, los esfuerzos de flexión y de cortante. Después de eso, hacemos el corte y justo en el corte, con los esfuerzos, encontramos las resultantes a cada lado y aplicamos el equilibrio. Ya teniendo el equilibrio, entonces ya podemos aislar y ya le damos solución a nuestro ejercicio. Necesariamente vamos a tener que terminar el ejercicio en otro video para no hacer tan extenso porque ya tenemos 25 minutos. Entonces sigámoslo, hagamos un pequeño repaso que hemos hecho. Prácticamente la estática, el corte de las secciones, repasar un poco aquí el establecimiento de ecuaciones de cortante y de momento, un poquito sobre secciones internas y análisis de fuerzas internas. Ya después a nivel conceptual, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que proceder, primero teniendo esfuerzos y después haciendo integraciones para establecer los equilibrios en los sistemas. Entonces, ¿qué nos queda para la otra entrega de estos videos? Va a quedar uno, calcular el centroide. También se los dejo pues, de ejercicio para que practiquen un poco. Ya después, con calculando el centroide, es calcular los esfuerzos. Recordemos que los esfuerzos, ya hemos visto en otros ejercicios, el esfuerzo de flexión es igual a M por Y entre I, y el esfuerzo de cortante es B por Q entre I por T. Hay que tener en cuenta que cuando hagamos el corte, hay que, bueno, lo bueno es que primero vamos a establecer la función de todo el cortante a lo largo de toda la sección. Y ya después donde hagamos el corte verticalmente, entonces nos va a ayudar a proceder directamente. Entonces, para otra entrega, vamos a terminar el ejercicio. Espero que les haya gustado. Ya saben, si tienen alguna duda, pregunta o algún comentario o sugerencia o algo, escríbanlo ahí en los comentarios. Denle me gusta, por favor. Se los pido porque necesitamos también pues, colaborar que otros estudiantes puedan tener acceso a estos videos. La intención es que hacer un poquito de repaso sobre estos temas que son muy útiles porque a nivel de diseño recordemos que el diseño estructural en sí representa una concepción de cumplimiento de fuerzas máximas, pero que llegan a través de un análisis de esfuerzos como tal. Entonces es muy importante que dentro del background del ingeniero o la ingeniera estructural se domine exactamente estos temas de resistencia a materiales, mecánica de materiales, mecánica de sólidos, como sea que les llamen en sus países. Así que les agradezco haberlo visto, compártanlo con sus amistades y ahí nos vemos en otra próxima entrega.